Bueno, arratsaldeon orain bai guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik. Eta nola ez, esker berezia gure gaurko adituari, Alberto, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar hoy aquí con todas nosotros y nosotros. Como os decía, contamos con la presencia del politólogo uruguayo-israelí Alberto Spectorowski para acercarnos a la realidad del conflicto y balance de poder en el Oriente Medio que vivimos hoy en día. Estatu batuak indar hegemoniko gisa, ekialde ertainetik apurka baztertu direnetik, ateak zabalik geratu dira orain dela hamarkada bat pentsaezinak ziren itun estrategikoak eratzeko. Izan gero eta aktiboagoa da gure lurralde honetan eta indar atomikoa bilatzeko aleginetan tematu da. Alegin hori ez da eten eta ez da etengo, naiz eta munduko potentzien artean itunik lortu. Hori dela eta Israel lurreratu eginda zuinite gobernatzen dituzten Persiar golkoko herrialdetara. La atención que en épocas pasadas se centraba en el conflicto palestino-israelí ha pasado a ampliar su foco para centrarse en las relaciones estratégicas de Israel a nivel regional que se han visto ampliadas. Lo que tenemos hoy en día es una miniguerra regional en la cual Israel, con bombardeos puntuales diarios, intenta desbaratar la estrategia iraní de armar a sus grupos en Siria, en Gaza y en el Líbano. A todas estas cuestiones que os he adelantado muy brevemente, pero que ahora nos contará en mayor profundidad Alberto, tratará de dar respuesta a todas ellas. Como decía Alberto, nuestro invitado de hoy, experto en mediación internacional de conflictos, es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Es un politólogo, como decía, uruguayo-israelí. Nació en Montevideo, aunque emigró pronto a Israel. Fue asesor del ministro de Asuntos Exteriores de Israel durante las negociaciones de paz con los palestinos y también miembro del Grupo Internacional de Contacto que acompañó el cese definitivo de ETA. Sin más dilación, Alberto, cuando quieras. ¿Ahora se oye? Sí. Bueno, eskerrik asko por la presencia de todos ustedes aquí. Para mí, nuevamente, no tengo ni que decirlo, pero es un gran honor estar nuevamente aquí. Ya hace varios días que estoy compareciendo aquí o sea, no es la primera vez en el Sabino Arana, pero cada vez que me toca venir a mí, venir aquí, para mí es realmente un honor encontrarme con muchos que han sido colegas, conozco, o que me conocen a mí de otros lados. Así que, ante todo, Mireia, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar. El tema, voy a ir directamente al tema que voy a abocarme hoy. Y creo que de alguna forma la introducción tuya, Mireia, lo pone en track, como se diría, lo pone en la justa dirección. Se podría definir de una estrategia local a una estrategia regional y de una estrategia regional a una estrategia global, equivalente a decir, desde el momento en que nosotros entramos en una negociación con los palestinos, en un proceso de paz, que además está a decir, todos ustedes lo saben, fue fallido, a la inversión de la fórmula que es, a ver si se puede organizar una paz regional, quitando, o por lo menos postergando, yo no diría quitando porque quitando es demasiado fuerte, pero postergando este centro del conflicto para Israel, que es un problema, digamos, más que conflicto de guerra, un problema de conflicto de identidad, que es el conflicto con los palestinos. Ese era el asunto. Cuando nosotros, o sea, yo personalmente como asesor, pero anteriormente el primer ministro Yitzhak Rabin y posteriormente Ehud Barak y posteriormente Olmert y una cantidad de primeros ministros desde fines de los años 90, principios de los años al 2000, digamos, durante el correr de los años 90 y principios de 2000, abordamos el asunto palestino, el problema palestino, abordamos una
una concepción clarísima que era, este es el centro del problema, tenemos la opción de resolverlo, podemos resolverlo, y si lo resolvemos es hoy o nunca quizás esté de más decirlo, pero es hoy, porque los años 90, mírenlo regionalmente y lo entienden, regionalmente y global. Estados Unidos pasa a ser un poder unipolar, ya no está más la Unión Soviética que de alguna forma u otra colaboraba de alguna forma u otra con los palestinos y con el mundo árabe. Se abría lo que en ese momento se denominaba un window of opportunities, digamos, la ventana de oportunidades, y el premier Rabin, Yitzhak Rabin, que fue asesinado justamente por entrar en el proceso de paz, no era no lo podría decir, amante de la paz por supuesto, pero no creía que podía haber un arreglo con los palestinos. Pero fue llegando a esa situación de poder arreglar con los palestinos en un proceso moderado, con mucha desconfianza y entendiendo lo que acabo de decir, que se abría una ventana de oportunidades en donde se preguntaba una persona que era militar, toda la vida fue militar, entendía lo que vamos a hablar ahora exactamente, Israel National Security. Él pensaba solamente en términos de cuál es la seguridad nacional, punto. Pero llegó a convencerse de que la seguridad nacional de Israel no sería afectada e inclusive podía ser mejorada si había una partición entre Palestina e Israel, Palestina un Estado, Israel otro, y se terminaba el asunto. Repito, no confiaba es, digamos, lo mínimo que se podía decir. No era que no quería, pero simplemente no confiaba en el partner, no confiaban de que los palestinos podían to deliver, lo que se podía llamar así, y menos Arafat, que en esos momentos era el líder. Hubo mucho trabajo de convencimiento, hacerle entender que mire, Arafat ya está en otro juego, entendió también la situación, quiere volver a Palestina, estaba afuera, puede volver a Palestina. Es decir, vamos a armar el asunto en un proceso de paz, paso por paso, controlando los tiempos, a ver qué pasa. Para todos nosotros, para Rabin y para el grupo que estaba al lado de él, evidentemente la situación era clara. Bueno, en esos momentos asumimos, hay que resolver el problema palestino. Y inclusive para aquellos que, digamos, uno podía decir, bueno, humanitariamente es importante, otros pensaban no tanto en términos de humanitariamente, pero en términos de conveniencia nacional. Sí, nos conviene, no solamente es una cuestión humanitaria, nos conviene también. ¿Por qué nos conviene? Nos conviene porque esto nos va a abrir no una ventana de oportunidades, un mundo de oportunidades en la región. Se resuelve el problema palestino y tenemos las ventanas abiertas a Arabia Saudita, a los Emiratos. Con Egipto ya teníamos un arreglo, así que con Egipto estaba bien. Con Jordania siempre hubo relaciones correctas a pesar de que no había tratado de paz, pero entonces se entendía claramente, se abre con los palestinos, se abre con todos lados. Estados Unidos estaba atrás de nosotros, no teníamos enemigos con perspectivas afuera, Siria estaba fuera de partido, Irak, que estaba Saddam Hussein, lo estaba bombardeando Estados Unidos de la noche a la mañana, o sea que tarde o temprano Saddam Hussein iba a estar fuera de juego también. Es decir, que estratégicamente la región ayudaba a que esa idea prospere. Punto. Empezó el proceso de paz y no prosperó. Yo acá no voy a ser el juez de determinar quién tuvo la culpa de que el proceso de paz no funcionó. Las dos partes tuvieron un margen no de culpabilidad, pero digamos que poniéndome en posición podría decir, si yo fuese palestino también me hubiese costado mucho llegar a un arreglo con Israel, partiendo de una base que ustedes algunos conocerán, otros conocerán menos, pero yo lo pongo desde el punto de vista, ¿cómo lo ve un palestino normal? ¿Cómo lo ve un palestino normal? El palestino normal lo ve, señores, no le den tanta vuelta a este asunto.
yo perdí mi casa, no yo, mi abuelo, o mi bisabuelo. Perdió mi casa, es mi casa, yo quiero volver a mi casa, punto. Acá está la llave, yo no quiero que me perfilen, me hagan un perfil de acá, de refugiado acá, refugiado allá. Yo si no vuelvo a mi casa no quiero arreglo. Y para Israel, esa narrativa palestina de perdí mi casa está narrada de una forma completamente diferente. Sí, la perdió, pero fue culpa de su dirigente, fue culpa del ataque que nos hicieron, fue culpa del ley deseo de exterminio, de no querer que nosotros vivamos acá, en fin, una cantidad de cosas así. Son dos narrativas completamente incompatibles. Que nosotros, los que nos dedicamos al proceso de paz, entendimos que no importa la incompatibilidad, si se mira para adelante, lo puedo decir hoy también, no queda otra. No queda otra porque si Israel no resuelve el problema palestino, tarde o temprano va a tener que decir, bueno, esta situación que estamos viviendo, que es un anexo formal o no formal, ¿cómo lo vemos? Y si es un anexo formal, o sea, los territorios ocupados, o liberados, vamos a poner así, liberados, yo creo que sean liberados, pero hay gente adentro. ¿Cuál es el estatus? Los dejamos con el estatus de segunda categoría, entonces somos medio, a ver, no sé cómo definirlo, no puede ser. Tenemos que, de alguna forma u otra, asumir que hay que darle ciudadanía. Y si les damos ciudadanía, el Estado judío deja de ser Estado judío. O sea que desde el punto de vista de conveniencia, para todos aquellos que aspiran y tienen en mente el sueño sionista, esa posibilidad es una posibilidad que más vale que la resolvamos. Y ahora, como ya les dije anteriormente, tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero aún pensando así, con mucho cuidado, porque la otra versión es, sí, hay que resolver el problema palestino. Pero desde el punto de vista de seguridad, señores, ¿y qué vamos a tener acá un país palestino metido prácticamente en el corazón de nuestras ciudades más pobladas? Y supongamos que mañana ese pueblo palestino o ese Estado palestino no se comporta de la forma más amistosa posible o crea situaciones de tensión, de vuelta vamos a tener que conquistar, de vuelta vamos a tener que ir, de vuelta. Es como diciendo, sí, pero tengo varios peros acá que no me dejan dormir tranquilo. Por ahora podría decir, bueno, muy bien, está todo, digamos, el aspecto ese está, digamos, en los años 90, como decía anteriormente, va en camino en el sentido de que había un espíritu de paz, en fin, etcétera, etcétera, y todos aspirábamos a eso, entonces, como decíamos, bueno, vamos a nadar en esa corriente. Y fracasó. No voy a entrar en este asunto de por qué fracasó, como ya les digo, pero las narrativas eran narrativas completamente diferentes de un lado y del otro. Pero a lo que yo me aboco en este caso es al asunto de National Security. ¿Por qué National Security? Porque desde el momento que la identidad nacional israelí fue creada, lo que tenían en mente absolutamente todos sus líderes era cómo defender esa pequeña unidad que se había creado ahí. Un guantecito ahí metido. Un mundo árabe que era hostil, no del todo hasta el final, pero era hostil. Todos veían como que los palestinos habían perdido, digamos, una parte muy importante de su vida por la creación de Israel. Era como diciendo una contradicción, o Israel o Palestina. Entonces, en un medio hostil era este buen señor que está en la foto ahí, que se llamaba Zeev Jabotinsky. Él creó esa famosa frase que se llamaba, el muro de hierro. Los respetamos a los palestinos. Yo entiendo que no van a querer hacer paz conmigo por lo que les pasó. Ergo, yo no les puedo dar lo que ellos quieren. Muro de hierro que valía decir fortaleza. Israel tiene que crear una fortaleza andante, si lo queremos llamar así. Ben Gurión
primer ministro, todo, eso sí, creo que lo conocen absolutamente todo el mundo. Él fue el que creó lo que se llamaba la base de la doctrina de seguridad nacional de Israel. Era hostility, es una cuestión clara, asymmetry, que quiere decir una simetría entre Israel y los países vecinos, son mucho más grandes, tienen mucha más fuerza, nosotros somos recién creados, imposible sostenerse si es que Israel no desarrolla todos los tres parámetros de lo que se podría llamar una fuerza, una potencia nacional: ejército, economía, población. Y operó en las tres líneas, tendría que decirlo, con bastante éxito. En las tres líneas se fortaleció militarmente, la población llegaron judíos especialmente de África. Muchos esperaban que lleguen mucho más desde Europa y llegaron menos de Europa de lo que pensábamos que iban a llegar. O sea, eran los que quedaban después del Holocausto. Ben Gurión pensó en su momento, bueno, Estado-nación, el pueblo judío va a tener un Estado-nación, va a tener soberanía, todo el mundo va a querer ser parte del Estado-nación, pero los judíos no se apuraban tanto en ir al Estado-nación, había, como quien se dice, una gran cantidad de judíos que salían de Europa, obviamente muy maltratados, pero se iban a Estados Unidos, se iban a Uruguay, Argentina. Argentina en esos momentos prometía mucho y le fue bastante bien. O sea que, había otros marcos en los cuales los judíos podían ir, no venían todos para Israel, pero venían también muchos de África, muchos de Marruecos, muchos de Siria, de Irak. Sí, de cualquier forma había población que se concentraba y empezó a formar a llenar de gente las instituciones que ya habían sido creadas antes de la fundación del Estado. Antes de la fundación del Estado ya había una sociedad funcionando. Entonces, la idea era cómo defendemos las fronteras, cómo cómo aumentamos la población, cómo aumentamos las resources. La cuestión de territorialidad era sumamente importante. Territorialidad, cuando a Ben Gurión le hablaban de territorio era clarísimo. Él lo llamaba, y la gente que estaba al lado de él lo llamaba la profundidad estratégica. Era un término que lo seguimos teniendo hoy en día. No solamente mi territorio como base de seguridad, sino la profundidad estratégica, dónde está parado el posible enemigo. O sea, el trauma del posible enemigo lo teníamos ahí constantemente. Y esa profundidad estratégica, digamos, la mentalidad de la profundidad estratégica, Israel la hizo efectiva en dos ocasiones muy claras, en el año 1956, en el año 1967, en donde, yo no digo de la nada porque era un peligro ahí, pero obviamente Israel atacó a Egipto primero en 1956, y en el año 1967, que era la famosa Guerra de los 6 días, en donde, claro, Israel estaba amenazada. En esos momentos era un trauma, era como estar viviendo un medio holocausto. Israel estaba muy bien armada, todo muy bien, pero en el momento hubo una asociación entre Egipto, Siria, Irak y Jordania. Se veía con mucho temor. Y cuando Gamal Abdel Nasser, el presidente egipcio, hace el movimiento de sacar a las fuerzas de la ONU del Sinaí y ponerse en posición de pseudoataque, los análisis hoy en día dicen no era tan claro que quería atacar, pero en Israel, adentro de Israel era un trauma. El aparato político de Israel estaba pero con un miedo terrible, titubeaban, no sabían lo que decir. Los únicos que realmente tenían en esos momentos, no diría confianza plena, pero tenían una visión clara de lo que se debía hacer, era el Comando Central del Ejército. El Comando Central del Ejército ahí sabía muy bien lo que había que hacer. Y hizo lo que tenía que hacer en ese momento, el ataque preventivo y la conquista inmediata del Sinaí, después el Ramat HaGolan y después, por supuesto, Jerusalén y derredores, lo que se llama la margen occidental,
Desde el punto de vista de la profundidad estratégica era lo que Israel quería. Territorios conquistados que va a haber paz, te los devuelvo. No va a haber paz, me quedo ahí. Es decir, el estatus de los territorios son definidos por las Naciones Unidas, por la 242, territorios a cambio de paz, y había una versión francesa y una versión inglesa de lo que quería decir. Para los franceses era territoire, y para los ingleses territories, o digamos le territoire, que quiere decir los territorios, todos los territorios a cambio de paz. La versión inglesa es territories in exchange of peace, que quiere decir territorios en cambio de paz. Ergo, no todos los territorios, nos quedamos de acuerdo a la situación, con qué, cómo, es un asunto de debatir, pero básicamente el asunto era, señores, gracias a Dios tenemos esta profundidad estratégica, me vienen a hablar de paz, hablamos de paz, arreglamos. No me hablan de paz, los quedamos. Esa era la situación. Se rompió ese esquema en el 73 con un juego muy interesante por parte de Anwar Sadat, que fue el sucesor de Nasser en Egipto, que entendió muy claramente, pero con una claridad, así, claridad celeste. A Israel hay que moverlo del pedestal. ¿Le puedo ganar una guerra a Israel? No. Pero me alcanza con moverlo del pedestal. Si lo muevo del pedestal, enseguida propongo paz. Pero no puedo proponer paz cuando Israel está sentado cómodamente. Fue lo que hizo y lo logró. Y lo interesante que lo logró cuando del lado de Israel estaba ya gobernando un personaje que toda su carrera política la había hecho en base al concepto de territorialidad, no, más que territorialidad. No entrego un grano de tierra a cambio de nada. Bueno, ese mismo personaje que se llamaba Menachem Begin fue el que entendió que palabras son palabras, paz es paz, y esto vale la pena. Es decir, vale la pena arreglar con Egipto, entregar todo el Sinaí, y entramos a un juego completamente diferente. Señores, la palabra Palestina todavía no apareció en el léxico, ¿eh? No apareció. Estamos en el 1977, los palestinos existían como terroristas, pero no existían más que nadie entendía ni lo que quería. El problema palestino empezó después. O sea, el problema existió antes, perdón. Pero madurar el asunto palestino, madurar la pregunta, ¿qué hacemos con los territorios ocupados? Porque Ramat Golán no hay gente. Sinaí, fuera de beduinos, no había gente. Pero la otra parte, que es lo que le tomamos a Jordania, ahí sí había gente. Ahí vivían palestinos, que eran jordanos, ni tanto. Eran palestinos que vivían en lo que ellos consideraban parte de la Palestina histórica. En el principio, la conquista israelí, prácticamente no hubo mayor problema con esa población ahí, pero la rebelión empezó ya en los años 90. ¿Qué quiere decir rebelión? Existía un aparato armado que era la OLP, estaban afuera, concentrados en el Líbano, algunos concentrados en Egipto, otros concentrados en Irak. Esa es la Organización de Liberación Palestina, pero ahí adentro vivían palestinos que no necesariamente pertenecían a ninguna organización, eran gente normal que estaba buscando de alguna forma u otra su estatus, no importa a quién se lo dé. La gran pregunta era si Arafat volvía a esa zona o no volvía a esa zona. Y como ya les dije, para hacer a long story short, cuando nosotros decidimos, o sea, nosotros, quiero decir, en ese momento era Rabin, esto, lo otro, y todo el grupo que estaba en el proceso de paz, el pasaje cualitativo era, señores, vamos a aceptar a la OLP. Vamos a hablar con la OLP. Se los quiero poner en términos
en términos entendibles y claros desde el punto de vista sentimental y duro, es como decirle al gobierno español hablen con ETA. Es lo mismo. Hablen con ETA, si no hay problema. Para nosotros es lo mismo hablar con la OLP. Cuando se logró el empezar a hablar con la OLP, todos saltaron de alegría porque dijeron, bueno, señores, rompimos el tabú. Desde acá solamente rosas. Las rosas no fueron, mucho más violencia, aumentó el terror, todo lo que quiera. Y Israel siguió en ese margen de lucha contra el terrorismo y de lucha consigo mismo, porque eso también es una lucha consigo mismo, en la pregunta básica que era, ¿qué hacemos con esta gente aquí? ¿Qué estatus le damos? ¿Cómo vamos a vivir con eso? Pasamos de lo que se podría llamar una conquista enlightened, de lo que se podría decir un dominio iluminado, como decir, ¿qué quiere decir dominio iluminado? Están bajo control, pero nos comportamos muy bien con ellos. O sea, no hay problema. Bueno, mientras ellos no hacían ninguna revolución, se podía uno comportar más o menos decentemente con ellos. Y se vivió una época de decencia. Lo que pasa es que acá habían dos movimientos en contradicción. Por un lado, el seguir comportándose decentemente cuando había otro elemento más que Israel hacía constantemente, que era colonizar la zona. Quiero que entiendan este punto. Cuando uno quiere controlar esa zona militarmente, la controla militarmente, punto. Cuando uno lleva asentamientos, ya está anunciando la zona es mía. Es decir, la zona en disputa no es solamente cuando los palestinos tengan intención de hablar conmigo, podemos negociar. Si yo ya estoy asentándome ahí, estoy diciendo de alguna forma u otra, no solamente tú tienes derecho y prerrogativa sobre este pedazo de tierra, sino también yo. Y lo vamos a disputar, te la disputo. Vamos a hablar, te la disputo. No es que si te vas a portar bien yo me voy. Si te vas a portar bien vamos a hablar de quién es el propietario de esto. Con cuidado por esa zona. Claro que cuando se empezó el diálogo con los palestinos asumieron, Arafat asumió, Israel en el momento que entra en diálogo con la OLP está reconociendo nuestras prerrogativas sobre este territorio, y nosotros, los israelíes, asumimos que los palestinos, al entrar en la negociación, estaban aceptando algo que no habían aceptado y que no lo aceptan hasta ahora, que es el derecho judío a ser soberanos, aunque sea en una parte de la zona. Importante el concepto. Todo esto es conceptual. Todo esto conceptual, es militar, esto, lo otro, todo lo otro, pero es conceptual. Es como decir, no, el problema tuyo no es conmigo militarmente y no es conmigo en el sentido de que tú quieres en ese territorio que estás viviendo ser independiente. Probablemente yo te lo acepte eso en algún momento. Pero tú me estás disputando a mí el derecho mío a estar acá en general. Entiendo que no tienes en estos momentos las armas como para hacerme retroceder, obviamente. Pero a mí me importa tu concepto. O sea, yo te exijo aceptar mi derecho a vivir aquí. No. Entonces, ¿cómo era la respuesta palestina? Yo no tengo que aceptar ningún derecho judío acá. Yo acepto al Estado acá que se llama Estado de Israel. Con ese voy a vivir en paz. Y entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es como ya lo mencioné anteriormente, el problema de identidad.
acepto. No acepto que reconozcas al Estado de Israel con posibilidad de que el Estado de Israel cambie y mañana sea un Estado árabe, porque en el Estado de Israel también vive un 20% de población que no sé si ustedes saben, pero es árabe. Árabe palestina, autodefinida como Palestina. Hay en el territorio ese dos clases de palestinos. Los palestinos de los territorios ocupados o liberados, lo que quieran llamar, y los primos de ellos, que viven a 10, 15, 20 kilómetros dentro de Israel, que son ciudadanos israelíes con todos los derechos. Son miembros del Parlamento, son doctores, son profesores, son parte del servicio de exteriores, en fin, son ciudadanos total. Que cuidado, tienen un problema desde el punto de vista también conceptual. Yo soy ciudadano normal, igual que todos ustedes, todo muy bien. Pero el Estado se llama Estado de Israel y se autodefine como Estado judío. Ergo, lo que está diciendo cuando se define como Estado judío es de que, ¿y yo qué soy ahí? Decía, está bien, tengo derechos personales, derechos culturales también, derechos religiosos. Desde el punto de vista religioso, los árabes en Israel o los musulmanes en Israel hasta podría decir que tienen menos problemas que los musulmanes en Francia. Así se lo digo sencillamente. Desde el punto de vista religioso ningún problema, ciudadanos normales, pero a pesar de eso, ¿cómo me defino yo ante un Estado que se define como Estado judío? Bueno, se puede definir perfectamente, ningún problema. Pueden ser ustedes una minoría nacional, si lo quieren llamar así, pero Israel tampoco acepta el concepto de minoría nacional. Es decir, ustedes perfectos, son árabes que viven acá, ningún problema, con todos los derechos, no hay ningún problema con eso, pero minoría nacional, con derecho a disputar el asunto de cómo definimos la nación, no te lo aceptamos. Pero eso también es lo que le concierne a los palestinos que están fuera de la ciudadanía israelí. O sea, el palestino de los territorios, digamos Arafat o Abu Mazen y todos los que siguen también piensan de la misma forma. Dicen, bueno, Estado palestino y va a vivir en paz con el Estado de Israel. Ahora, el Estado de Israel que se arregle con sus ciudadanos palestinos de la forma que quiera, ciudadanos, cuando obviamente los palestinos de ahí tienen derecho a disputarle la definición del Estado a la mayoría judía. Y nosotros acá con Estado palestino acá y acá un Estado que se podría definir como binacional. Señores, cuando cualquier israelí, ya no le digo derecha, izquierda, lo que digo, oye eso, tiembla. Se los pongo así clarísimo, no, ni pongo en el sentido de quién tiene la culpa, ni si está justificado o no justificado, pero se lo pongo así, fact, directamente. Cuando oye un israelí eso, es lo que le hace pensar, aquí no va a haber demasiado arreglo. Los palestinos de adentro de Israel dicen, señores, déjense de embromar, esto es democracia, punto. ¿Qué democracia? Somos todos iguales, ¿qué Estado judío? Un Estado católico, yo qué sé, un Estado musulmán, un Estado para todos sus ciudadanos y se terminó el asunto. Hay muchísimos israelíes que piensan en esos términos también. Cuidado, piensan muchos términos así. La gran mayoría no. La gran mayoría está dividida entre Estado judío, punto, o Estado judío dividido con un Estado palestino, dos estados para dos pueblos. Y como ya les dije anteriormente, cuando la razón para querer eso es, yo soy demócrata y soy judío, y quiero las dos cosas. Y si sigo en la política de colonización, no voy a tener ni una ni la otra. Ese es el punto. Señores, hasta acá va esta parte de la presentación. Y la segunda parte de la presentación es qué es lo que sucedió ahora. Y lo que sucedió ahora es esto. Acuerdos Abraham y acuerdos con el Líbano. ¿A qué voy? Voy a dar el frame al principio. Hasta ahora íbamos con el asunto de que no
sin los palestinos no se puede arreglar nada, con los palestinos es difícil, no hay que arreglar con los palestinos de alguna forma. El único que manifestaba no hay necesidad de arreglar con los palestinos era este buen señor Benjamín Netanyahu, que ahora está fuera del poder, pero que gobernó durante 12 años, que desde un principio le hizo la oposición a Rabin, desde un principio le hizo la oposición a Pérez, ganó las elecciones en el 1996 y desde ese momento tenía una visión estratégica, que nosotros en ningún momento la considerábamos en esos momentos. Señores, se puede arreglar con el Medio Oriente todo sin necesidad de los palestinos, punto. ¿Cómo se hace eso? Lo que habíamos mencionado anteriormente cuando pusimos las 3 bases del asunto de qué es lo que tiene que hacer Israel, una fortaleza militar, una fortaleza económica, y una fortaleza poblacional, si lo quieren también poner bastante moral, digamos, moral en el sentido de que tenemos nuestro justificativo, no es necesario, no hacemos atrocidades que llamen demasiado la atención como la guerra mundial, en fin, etcétera, etcétera. Podemos comportarnos defensivamente, ahí entre bambolinas, pero bien. Pero lo fundamental, potencia militar y económica. Y Netanyahu se dirigió a eso, punto. Como se dice, punto y aparte. Economía, desde un principio, fue contrario a todo lo que tenía que ver con la economía social. Liberar la economía de Israel tiene el potencial para jugar el partido global de aquí hasta... ¿Por qué pensaba eso? Y bueno, pensaba buenas universidades, gente preparada, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos el potencial también de judíos que vienen del mundo, en fin, etcétera, etcétera. Dejen entrar dinero acá y hacemos... Esto es un país... Israel se creó como país casi socialista. Ustedes, la gente vasca, recuerda las épocas de que había esa unión entre el movimiento obrero de Israel con Mondragón acá, las cooperativismos, en fin, etcétera, etcétera. Había como una sensación de que Israel era un país medio socialista. La Unión Soviética también pensaba eso en su momento. Antes de Netanyahu empezó la liberalización, pero con Netanyahu fue el despegue total. El despegue total. Y la verdad que funcionó. Israel se empezó a capitalizar de una forma impresionante y se transformó en una potencia económica, científica regional, hasta diría yo, bastante mundial. Si le preguntan a los chinos, piensan que hay como 100 millones de israelíes por el mundo cuando en realidad hay 10 o 8. ¿Por qué piensan eso? Porque las compañías acá, la high-tech, se hablaba del concepto de Startup Nation, que algo de razón tenía. O sea, yo no quiero agrandar la historia, pero hay algo de eso. Hay algo de eso. Israel se convirtió en una potencia regional económica y militarmente, por supuesto. Militarmente tenía la asociación con los Estados Unidos, la asociación que funcionaba y que sigue funcionando muy bien. Muchos dirán, había toda una tesis ahí sobre el lobby judío en los Estados Unidos. Para decirle la verdad, no es tan cierto tampoco, no es un lobby judío, más bien es un lobby evangelista. Los evangelistas en los Estados Unidos son más pro-Israel que los propios judíos. Y nosotros vemos hoy los judíos en Estados Unidos están bastante divididos con respecto a Israel. Bastante divididos. Los judíos liberales hoy en Estados Unidos se agarran de la cabeza. No saben cómo comer al asunto de Israel. Pero los evangelistas con Israel... Pobre de Estados Unidos, pobre del presidente de Estados Unidos que haga un movimiento así basado en contra de Israel por los evangelistas mismos, que son fuerza de poder importante. O sea que desde el punto de vista militar y desde el punto de vista científico-militar, Israel avanzó impresionantemente. Y aparte,
empezó algo que Netanyahu también lo vio desde un principio. Se necesita también un buen enemigo. Cuidado con eso. Se necesita un enemigo que asuste, pero que no solo me asuste a mí, que asuste a mis vecinos. Y apareció. Lo conocen todos, los ayatolas de Irán, que se pusieron en la cabeza el asunto, entre otras cosas, el asunto Israel. Hasta ahora no entiendo, yo personalmente creo que ninguno realmente entiende cuál es el problema que tienen los iraníes con Israel. Puedan tener, digamos, el Satán grande, el Satán pequeño, todo lo que quieran, pero Israel no tiene fronteras con Irán, nunca tuvo problema con los iraníes ni con los chiitas, solamente, cierto, tuvo problema cuando Israel tuvo el conflicto en el Líbano, ahí hubo un problema con los chiitas, muy serio, pero no era algo de que no podía solucionarse porque Israel no tenía básicamente intención en territorios libaneses, ni tenía tanto problema personalmente con los chiitas. Coincidió el conflicto, pero un conflicto que se podía terminar de un día para otro y no había problema. No era lo mismo que con los palestinos. Pero Irán se puso en la cabeza el problema israelí y se puso en la cabeza, también estratégicamente, hablando de todo el mapa del Medio Oriente, la lucha contra los sunitas. Eso es lo que nosotros denominamos la lucha por la hegemonía. Irán en estos momentos está en una lucha por la hegemonía en el Medio Oriente, muy claramente, tratando de ayudar a proxies en varios lugares. Si ustedes me preguntan cuál es el desafío que tiene Israel hoy en día con respecto a Irán, no es ni tanto la bomba atómica, ni es que los iraníes quieren destruir Israel a bombazos o misiles o lo que sea. Lo que quieren es crear un marco de inseguridad permanente en la frontera de Israel. Y para eso tienen los proxies que son la Hezbollah en el Líbano, tienen las fuerzas prácticamente controladas en Siria y tienen obviamente a Hamas. Manteniendo ese bordeo de Israel, llevando constantemente misiles ahí, ustedes fíjense lo que está pasando y lo mencionó muy claramente Mireia. Israel a diario bombardea posiciones iraníes en Siria, en el Líbano menos, y tiene bastante controlada la zona de Gaza, sabiendo que con la zona de Gaza el juego estratégico con la zona de Gaza es muy sencillo. Cada 6 meses hay un round de tiros y de vuelta volvemos a la normalidad. No se sabe cuál es la normalidad de eso. Ustedes mismos se podrían preguntar, ¿y cómo pueden israelíes vivir de esa forma? Sí, es una pregunta legal y justa, pero se vive también de esa forma. Cada 6 meses, 7 meses un round y controlado más o menos. Pero en el momento actual Israel todos los días bombardea. Todos los días actúa con cyber. Penetra dentro de Irán. Y la respuesta iraní, no es que Irán no tuvo respuestas anteriores, El bombardeo de las embajadas en Argentina y de la comunidad judía fueron iraníes, o proxies iraníes. Hay. Pero últimamente, en el momento de que Irán está en el diálogo sobre el poder atómico, prácticamente no actúa. Funcionan desde el punto de vista estratégico ellos correctamente desde el punto de vista de ellos, como diciendo, no me muevo de la línea que me marqué. Me derriban este puesto acá en Siria, lo vuelvo a poner, meto otro acá. Encuentro la forma de hacerlo. Estamos jugando un juego absolutamente diferente. Por un lado, Netanyahu logró esto. Acuerdos de Abraham y acuerdos con el Líbano. Los acuerdos de Abraham, lo que querían decir sencillamente era de que Israel podía, con países
que estaban en conflicto que estaban en conflicto con Irán, formar coaliciones cercanas a la paz, no necesariamente de paz total, pero hoy en día con los Emiratos, sí, con los Emiratos ya hay paz total. Se balanceó por qué Israel hacía paz con los Emiratos, en fin, etcétera. La respuesta se las acabo de decir directamente. Irán no solamente está bordeando Israel, sino que interviene en el conflicto contra Arabia Saudita en el Yemen, tiene problemas también con los Emiratos, y los Emiratos tiemblan, o sea, pregunta clásica, ¿de quién tienen más miedo, de Israel o de Irán? No, de Irán, por supuesto. Israel, no tenemos ningún problema con Israel, nunca tuvimos, de paso se ha dicho. Y hubo un cuestionamiento que también apareció un tanto hasta jocoso. Israel permitió a los Estados Unidos que le vendan a los Emiratos los aviones de caza F-35. Y muchos en Israel le hagan la pregunta, pero está bien que ahora en estos momentos estamos en buena relación con los Emiratos, pero cuidado con eso. ¿Cómo le vamos a dejar a esta gente que tengan F-35 y mañana? Pero resulta que no solamente querían los F-35, querían los F-35 hasta con los pilotos israelíes. O en otras palabras, así como Irán se acercaba a la frontera de acá, Israel y los Emiratos querían decir que nosotros también acercamos nuestras fronteras a Teherán. Es decir, los tenemos en la mira. Eso es lo que intentaban decir ellos. El único que faltaba en este asunto es Arabia Saudita. ¿Por qué la transformación? Aquí se los digo. Israel y Emiratos han salido, tenían puntos de confluencia, perfecto, estaba todo claro. La amenaza del poder nuclear iraní era fundamental en este asunto, y así como lo identificó Netanyahu, el enemigo perfecto es Irán. Irán me va a permitir indirectamente entrar en el mundo sunita. El mundo sunita me interesa a mí y a ellos les intereso yo. Y otro elemento también, que es como quien se dice contraproducente, pero producente, que ¿cuál es? Que Estados Unidos también empezó a retirarse de la zona. Se retira de Siria, deja las cosas medias ahí desarmadas, perdió por supuesto en Afganistán. Se veía muy claro que Estados Unidos no quiere asunto acá. Y entonces se da como se dice, la triple alianza. Si Estados Unidos no quiere asunto acá, pero mantiene a su socio Israel bien pertrechado, los países del Golfo Pérsico ven a Israel como el representante de Estados Unidos en la zona, y no queda otra, no queda otra. Y pretendíamos también avisarles sobre el tiempo. Poquito. Dime nomás, 5 minutos, perfecto. Y avísenme cuando Arabia Saudita también se une, porque Arabia Saudita dentro de esta conflagración era la única que mantenía esa posición de sí y no, por un lado estamos con Estados Unidos, por un lado esto, por un lado queremos que Israel intervenga también, en fin, pero hasta que Israel no se mueva con el asunto palestino, nosotros no queremos abordar demasiado el asunto. El problema de Arabia Saudita es un problema aparte. Y este es el dilema grandísimo. Israel quiere, por supuesto, que Arabia Saudita esté en el asunto. Arabia Saudita, por lo pronto, en el momento actual, se niega. Hay arreglos con Arabia Saudita, pero se niega formalmente. Y hay otro problema que ustedes lo saben perfectamente. Que Arabia Saudita en estos momentos se ha puesto cara a cara a Estados Unidos. Le ha dicho, en la última visita de Biden al Medio Oriente, estuvo en Israel, dijo lo que tenía que decir, y después fue a Arabia Saudita, en donde los sauditas sencillamente le dijeron no.
Porque ¿qué fue a pedir Estados Unidos? ¿Qué fue a pedir Biden? Producción de petróleo para bloquear a Rusia. Y esto le dijeron sencillamente que no. Y se han puesto en estos momentos en una posición contraria a los Estados Unidos, junto con los países de OPEC, y traer de nuevo a Rusia al esquema. O sea, ya lo vemos a los Arabia Saudita más cercanos a Rusia que a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en estos momentos no puede confiar. Y si Estados Unidos no puede confiar en Arabia Saudita, indirectamente Israel también se ve en problema. En estos momentos, para resumir esta situación, Israel intentó mantener una relación súper correcta con Putin y se vio a la clara. Zelensky le exigía a Israel armas, no solamente medicinas y cuestiones, y Israel se negó. ¿Por qué Israel se negó? Porque Israel mantenía una relación con Putin sumamente correcta, en donde Putin, que controla la Katía en Siria y controla la zona en donde están establecidos puestos iraníes, le daba bandera abierta, Israel le daba puerta abierta para que bombardee constantemente, para que los aviones pasen por ahí, no. Y nunca les hizo problema a Putin. O sea, un arreglo que Putin tenía con Israel. O sea, que Israel no es anti-Putin, tampoco es anti-Ucrania. Les gustaría a Israel, como todos, que esto se solucione de una vez por todas, porque no nos sirve. A Israel le conviene mantener la buena relación con Rusia, obviamente mantener la relación que se mantiene con los Estados Unidos. No me animo a decir que prefieren a Trump que a Biden, no porque Biden es muy correcto con Israel, no hay ningún problema con Biden, pero básicamente lo que Netanyahu identificó en su momento y lo hizo un poco torpemente, no torpe, pero más allá de lo que necesitaba es ponerse en contra del Partido Demócrata. Pero el Partido Demócrata, aunque Netanyahu haya ido ahí, lo que decía el Partido Demócrata, tiene alas, las alas, lo que se podría llamar las alas políticas progresivas, que son muy contra Israel, a diferencia del Partido Republicano. O sea que, si yo me pregunto cuáles son los desafíos, pura y exclusivamente desde el punto de vista técnico, no me meto en el desafío de identidad y todas las preguntas sobre la democracia, en fin, etcétera, etcétera, pero sobre el punto de vista que hablamos de estrategia y generalización estratégica en el Medio Oriente, Israel tiene que mantener el dupartidismo en los Estados Unidos, tiene que seguir con el proyecto Abraham. El punto que no desarrollé por falta de tiempo, pero lo vamos a ver en las preguntas, es el arreglo que se hizo marítimo con el Líbano sobre la extracción de gas. Es sumamente importante, sumamente importante. Israel paga un precio político por eso, y paga un precio económico por eso, pero estratégicamente es importante. ¿Por qué político? Porque llega el arreglo después de amenazas de la Hezbollah. No es que Israel no quería, no necesitaba la amenaza de Hezbollah, pero Israel le hizo concesiones al Líbano más allá de lo que posiblemente se podía conceder en materia de extracción de gas marítimo. Lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Y yo apruebo eso. Porque le conviene a Israel que el país Líbano, el gobierno central del Líbano, comience a tener dinero. Y rompa en lo posible su dependencia de Hezbollah y de Irán, con cuestiones de petróleo. Eso a Israel le conviene, no un tratado de paz, un arreglo económico, zona marítima clara de un lado para el otro, para ellos y para acá. Israel puede extraer de gas desde su pozo que está al lado del pozo de ellos, del Líbano, del pozo Karish, y el arreglo de que puede hacerlo sin que Hezbollah hostigue, que era un problema. Y aparentemente la idea es que mientras esto dure, los dos países, tanto el Líbano como Israel, van a ganar mucho dinero. Van a ganar mucho dinero con eso.
Y Hezbollah tuvo que aceptar, porque el Líbano estaba en una situación económica tremendamente complicada, entonces no podía venir y decir, bueno, voy a hostigar ahora a un arreglo económico que le beneficie al país Líbano. Si a Israel le va bien con eso, le va bien con los acuerdos Abraham y le va bien con los Estados Unidos, está bien posesionado. Y quiero terminar con esto. Que esté bien posesionado no quiere decir para nada que tiene resuelto el problema central. Quiere decir de que Netanyahu tuvo razón desde el punto de vista estratégico global de delegar el problema palestino, que para nosotros era central, dejarlo de lado. Pero acá entra un problema que no es parte de esta conferencia, que será parte de otra conferencia, puede venir de las preguntas, en fin, etcétera, es qué clase de país va a ser Israel sin resolver el problema palestino. Que era la misma pregunta que nos hacíamos nosotros cuando empezamos. Empezamos con eso, pensando en nosotros. También humanitariamente, los palestinos, pobres, gente, en fin, etcétera, etcétera, pero pensando en nosotros, que queremos ser un país moral, queremos ser un país democrático, queremos ser un país correcto. Podemos. No se dio. ¿Qué clase de país vamos a ser en esa situación? Inclusive en donde estratégicamente las cartas estén a nuestro favor. Obviamente, y ustedes lo pueden preguntar claramente, que las cartas pueden estar a nuestro favor hoy, mañana ya pueden cambiar en la situación estratégica global, por supuesto. Podemos tener problemas a dos frentes. Pero en el mejor de los casos, que la ecuación estratégica esté correcta, igual nos quedamos con ese problema que para mí sigue siendo central. Muchas gracias. Ricasco. Alberto, ¿tenemos alguna pregunta? Recordaros que tenéis tarjetas en las sillas para los que queréis hacer alguna pregunta o sugerencia. Empiezo, ¿eh? ¿Tiene Europa algún papel que jugar y ser respetado por Israel? Interesante esa. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Israel no niega de ninguna forma la participación europea y tiene una muy buena relación. Quizás hay una equivocación acá en el sentido, las sociedades civiles o parte de la sociedad civil europea se ha puesto un poco la tendencia es anti-israelí, pero los gobiernos no. Los gobiernos, Alemania, Inglaterra, Francia, todos en una posición bastante moderada y correcta con Israel. Obviamente que Europa mantiene, creo que es la misma posición que los demócratas en Estados Unidos. 2 estados para 2 pueblos, tenemos paciencia con Israel, tenemos paciencia con esto, pero tienen que ir hacia eso. Eso es lo que en líneas generales manifiesta Europa. Y obviamente un punto importante, que es un punto también que los europeos lo ponen siempre, y es cierto, y está bien, la cuestión de los derechos humanos. Aceptado. Es decir, cuando digo aceptado, también lo pongo entre comillas porque hay que ver, miren que nosotros tenemos elecciones dentro de poco. Es decir, Israel hay elecciones dentro de poco, hay que ver quién gana. La disputa en estos momentos es una derecha un poco más populista y una derecha más racional, si lo quieren llamar así. Si me preguntan sobre la izquierda, existe, pero ahí en el costadito. No, en estos momentos tiene muy poco voz y voto. Es decir, pero digamos de que si gana una derecha más populista va a tener problemas con Europa, creo que sí. Pero básicamente, ante la pregunta si Europa tiene lo que decir acá y es respetada por Israel, por supuesto. Por supuesto, acá no hay ninguna duda. Siguiente pregunta. Con la sofisticación de la cibernética, de los drones, las armas nucleares, la agresividad rusa, Irán, ¿han aumentado exponencialmente los riesgos para Israel? Si ha aumentado los riesgos. Sí, han aumentado. La pregunta es esa, ¿no? ¿Han aumentado exponencialmente los riesgos para Israel? Hoy sí. Israel tiene una
bueno, lo que ustedes se imaginan cómo va a ser si alguien se puede imaginar cómo van a ser guerras en un futuro muy cercano. Israel en estos momentos ha desarrollado una alta tecnología impresionante, lo que se llama en Israel la 8200, la unidad 8200 de inteligencia de Israel, y todo lo que la acompaña de al lado es de una sofisticación impresionante, justamente por este problema de peligro exponencial de cyber. Irán también avanza demasiado en eso. Es una carrera de mentes, absolutamente. Antes los jóvenes israelíes eran los que iban a, digamos, eran los que iban a ser los paracaidistas en el ejército, la fuerza de combate, era lo que más incitaba a los jóvenes a ir al ejército. Hoy en día es todo el servicio de inteligencia. Todo el servicio de inteligencia. No les quiero decir de que con el servicio de inteligencia, el que va al servicio de inteligencia, después sale con profesión, no necesita ni universidad, ya es contratado por las compañías, en fin, etcétera, etcétera. El poder de poder hacer, poder prosperar es muy, muy claro. Pero básicamente es un juego cibernético que yo le digo hasta mi departamento de ciencias políticas ya tenemos clases sobre política y cyber. La política del poder del cyber, cómo funciona, que esto y lo otro. Yo entiendo muy poco de eso, la verdad, yo no estoy en el asunto, pero conozco a la gente que está en eso, y la pregunta es justamente, porque el peligro exponencial de esta situación te obliga a aumentar tu poder de defensa y aumentar tu poder de ataque. El poder de ataque se ha visto. El poder de defensa también. Pero en estos momentos Israel vive, o sea, nosotros estamos con aproximadamente 100.000 misiles apuntando a Tel Aviv desde el Líbano, desde Irán también, pero no es necesario. Y todo eso funciona con botones. Aquí no hay acá demasiado lo que analizar. Ergo, nosotros vivimos con la confianza de que tenemos una cobertura total. Pero si de 100.000 paramos 99.000 y 1.000 entran, no les quiero contar qué es lo que pueden hacer 1.000 misiles que entren. Obviamente que Israel tiene respuestas, pero ¿quién quiere respuestas y quién quiere eso? Eso es un desastre. O sea, yo cuando miro Ucrania, Rusia, lo que puede llegar a pasar con los otros, lo de Rusia y Ucrania queda ahí como un detalle. Puede ser muy, 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 muy bravo. Muy, muy, muy bravo. Pregunta, ¿no cree usted que la lucha por la hegemonía en Oriente Medio, con la fortaleza de la Irán, ha provocado y facilitado los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita? Hamas es... Soy un poco torpe, ¿eh? Hamas es... no sé qué pone. ¿Cómo se entiende el apoyo iraní a esta organización? No sé si alguien quiere... Pero apoyada por Irán. Exactamente. Sí, sí. Una contradicción. La primera pregunta es, ¿esos acuerdos de Abraham probablemente han sido provocados por la lucha por la hegemonía entre Arabia Saudita y Irán? Absolutamente. Le digo sí, totalmente. Sí, sí, sí. Irán, obviamente, porque ese será el conflicto central. Y la gran pregunta es qué pasa con países como Qatar, qué pasa con Hamas,
¿Y qué pasa con Turquía? Porque son todos los hermanos musulmanes, son sunitas, pero son hermanos musulmanes. E Irán está dispuesto de apoyar al sector sunita de los hermanos musulmanes si ellos mantienen la tensión contra Israel. O sea, Irán en este momento es un incitador muy grande del Hamas, muy, muy grande del Hamas. Hamas consulta a diario con Irán qué es lo que hacer, hasta el punto de que Irán dice en estos momentos no disparen. En estos momentos no disparen, no estamos preparados para eso, no disparen. O ustedes no están preparados, dirijan todos desde ya. El interesante es que el que llevaba a cabo esa política era Soleimani, que fue asesinado. El famoso Soleimani que fue asesinado, era el dueño de la estrategia, pero sale uno y viene otro, la estrategia no cambia. Pero sí, los hermanos musulmanes es un serio problema, o sea, serio problema para Israel, y por eso, interesantemente, una nueva corrida de Turquía hacia Israel le viene muy bien a Israel, porque Turquía también apoya a los hermanos musulmanes de Gaza. Pero en este momento, por razones económicas y por razones geopolíticas de Turquía con Siria, en fin, etcétera, etcétera, se ha volcado Turquía en estos momentos a un amor renovado con Israel. La relación de Israel con Turquía siempre fue muy interesante, los ejércitos siempre estuvieron muy en compañía, y Turquía básicamente, el turismo israelí en Turquía, todo bien. Había un problema con Erdogan nada más. Y cuando a Erdogan se le ocurrió que Israel en estos momentos puede servir, ahí tenemos una punta interesante. Ahí tenemos una punta interesante. Pero lo que acaba de decir justamente de que encontrar que Irán fue la beta por la cual se pudo formar los tratados de Abraham, sin ninguna duda. Eskerrik asko, José Marieta, parkatu. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible un nuevo proceso de paz y un acuerdo entre Israel y los territorios palestinos con una crisis sin resolver entre Hamas y Fatah? Hoy no la veo. Mira, a tal punto, ¿quién formuló la pregunta? Sí. A tal punto que en las elecciones de Israel ni se menciona el tema. O sea, es algo inaudito. Las elecciones de Israel en estos momentos son elecciones que están focalizadas en una persona, el señor Netanyahu, punto. Netanyahu como representante del populismo, la corrupción, una cantidad de cosas así, y los otros que ideológicamente no se diferencian. Son lo mismo, lo único que nosotros somos decentes y este es un corrupto, vamos a ponerlo así. Esa es la política de Israel hoy en día. Pero la pregunta esencial, Palestina, ¿qué va a pasar? Digamos por la pregunta que mencioné anteriormente. No desde el punto de vista humanitario, ¿cómo resuelvo yo mi vida acá teniendo a los palestinos acá sin derechos políticos, digamos así? No aparece. Si me preguntás en un futuro, si salto un poco y quiero ser un poco futurista y quiero querer, diría de que sí, de que se va a volver a un proceso de paz. Te digo, no inmediatamente porque los palestinos en este momento están fuera de juego. Pero que estén fuera de juego ahora no quiere decir nada absolutamente con mañana. Mañana puede volver el juego y probablemente vuelva cuando la elaboración estratégica esta quede un tanto resuelta, Israel se sienta nuevamente seguro. Cuando se sienta seguro, ahí empieza el dilema sobre la identidad y la democracia, porque hoy en día esto es un problema para la democracia israelí, te miran la cara y te dicen, ¿qué problema la democracia israelí? ¿Cuál es el problema? Acá el problema es la existencia, no la democracia. ¿Me entiendes? Entonces,
Hoy no la veo. Mañana, o sea, no sé cuándo va a ser ese mañana, pero muy probable de que sí. No, los palestinos no van a desaparecer y la verdad que para gente demócrata, digamos, es muy difícil visualizar y tratar y conceptualizar algo que esté fuera del campo democrático y obviamente que si esto no se resuelve va a quedar así, va a quedar dentro del campo no democrático y dentro del campo no democrático pocos queremos vivir. Es decir, pero no sé lo que va a pasar en el mundo con esto, porque como ustedes saben también la democracia liberal está siendo acosada en varias partes del mundo, así que no es, o sea, hasta ayer podíamos decir no puedo concebir un mundo no democrático. Hoy en día capaz que mucha gente que dirá, bueno, no me gusta, pero aparentemente algo está cocinándose acá que no me gusta, pero lo voy a tener que aceptar de alguna forma u otra. O sea, no quiero ser arruinar fiestas, pero yo también tengo mis dudas, o sea, desde el punto de vista realista, no les digo de lo que quiero, por supuesto, de lo que quiero es muy claro, pero un análisis realista tengo que tener mis cuidados cuando digo qué es lo que va a pasar. Bueno, no hay más preguntas, no sé si alguna persona tiene beste galderarik ia dagoen. Espera que acercamos el... Pues a veces es más sencillo con las hay. Mi mayor preocupación es la relación tan dura y fuerte entre Israel e Irán. Yo he estado en Irán 2 semanas, en el mes de mayo, y me he fijado que hay no sé cómo decirte, no es un odio, pero hay realmente los iraníes no aman para nada la cultura árabe, ellos se consideran persas, no quieren saber nada de los árabes, no los pueden ni ver, y a los israelíes menos aún. Entonces ahí tenemos un conflicto de futuro muy fuerte. Entonces, si me puedes contestar un poco qué vaticinas en el futuro. Lo que acabas de decir es correcto en el sentido... También hay que ver, hay que cuidarse mucho con las afirmaciones también de que los iraníes son contra Israel. Hay muchísimos iraníes que no tienen absolutamente nada con Israel. O sea, lo primero de que no quieren saber de nada con los árabes, eso seguro. Con Israel es más conflictivo, es el gobierno iraní el que... Y obviamente muchísima gente que uno lo ve en las calles, en fin, etcétera, radicales contra Israel. No te niego absolutamente lo que observaste. No puedo darte una respuesta en el sentido de qué es lo que va a pasar. Hoy en día es un juego de contención. Hoy en día el mapa estratégico es... Quería hacer una afirmación. Sí, Veo sí. que el pueblo iraní, el pueblo de la calle, la gente joven, no asiste a las mezquitas, para nada. No van asiste a las mezquitas. Ah, claro. En cambio, los israelíes creo que la asistencia es bastante mayor en proporción. O sea, el porcentaje de gente creyente en Israel es muy alto, supongo. No sé, la verdad que no sé, pero no viene al caso el asunto. El asunto es de que no viene al caso en el sentido de Israel tiene una población religiosa importante, pero la gran mayoría es secular. La gran mayoría de Israel es un país secular, totalmente. O sea, cuidado con la palabra secular. Secular no quiere decir laicité, no es laico en el sentido de ideología antirreligión, es secular en el sentido de que
vamos, soy judío, esto y lo otro, voy a las fiestas, a la sinagoga, pero vivo mi vida normal como cualquiera. Y yo creo que en Irán hay algo parecido con varios sectores, lo que está pasando ahora con las mujeres en Irán, que de paso se ha dicho que ni lo mencionamos, pero las mujeres pueden cambiar el mundo, la verdad, las cosas que si logran, soy escéptico, pero si logran, ojalá. Si logran hacer lo que están haciendo, lo que logran algo en Irán, y ojalá, serían ya ese, como se dice, ahí va a empezar a cambiar el mundo. Pero básicamente lo que dices es claro. La política, la estrategia hoy en día es de contención con toques de alerta, ergo lo que mencioné anteriormente. Irán no está en estos momentos para un ataque a Israel. La idea de Irán es bordear a Israel, lo mencioné anteriormente, constantemente con proxies y hostigarlo. Que una persona que viva en la frontera en Israel sienta que le respiran en la nuca, que ahí al lado hay, aunque no hagan nada, y que obliguen a Israel a hacer lo que está haciendo constantemente, bombardeando esto, lo otro, que tener a Israel constantemente en ese movimiento, que por el momento, como ya les digo, los proxies de Irán no responden con toda su contundencia como podría ser Hezbollah. En el momento que Hezbollah explote, ahí lo que se dice, tenemos a Big One. Esa es a Big One, esa ya no es pavada. Te le repito, no es ni siquiera lo que ven ustedes en Rusia o Ucrania. Pero por eso los arreglos en el Líbano marítimos, para poner a Hezbollah en la esquina, o por lo menos aplazar la posibilidad de que Hezbollah decida hacer algo. Y obviamente que Hezbollah también es un órgano racional, vive en el Líbano. Está bien que sean los dueños del Líbano, pero no, una cosa es ser los dueños y otra cosa es tirar la casa por la ventana. Ellos saben que en el momento que empiece, los que van a pagar el precio ahí va a ser todo el Líbano, y el Líbano está destruido económicamente, destruido de todo punto de vista. O sea que cuando Hezbollah se decida, quiere decir de que es un acto de finita la comedia, como se dice. Esto es a todo nada, no hay puntos medios. Por eso es lo que hay hoy en día, contención. Contención a sabiendas de que vamos a impedir el mal mayor. Esa es la situación. Por eso es tiro acá, tiro viene, jamás, tira, tiro. Israel le devuelve, tampoco le devuelve de una forma de destrucción de Gaza, a pesar de que se vea de esa forma. E Israel, y este es el último punto que quizás lo quiero mencionar porque esto es un punto que muchos no lo ven en materia de arreglos de la zona. En Europa está muy popularizada el concepto de que Israel mantiene a Gaza como un campo de concentración, que Gaza es un campo de concentración y que eso es lo que quiere, los quieren matar a hambre, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. No. Israel, el deseo de Israel, pero ya no el deseo de gente, el deseo de hasta diría de la ultraderecha en Israel, es transformar a Gaza en Singapur. Que tengan dinero, que, en una palabra, dejen las armas y nosotros colaboramos con ustedes para transformar a Gaza colaboramos. Aparte que entren todos los capitales del mundo, transformen a Gaza en Singapur, van a vivir ustedes perfecto, y es el mismo mensaje que hay para todos los demás. Con el Líbano es claro también. Queremos que el Líbano haga con les concedemos inclusive parte de lo que nos correspondía. Ese fue el arreglo de ahora marítimo. ¿A cambio de qué? De que ustedes hagan plata. Que ustedes hagan plata, vivan. Cuanto más vivan, mejor ustedes,
mejor estamos nosotros. Ese es eso. Hay veces uno confunde, y en Europa entra mucho esa confusión. Ay, de Israel que quieren destruir Gaza, transformarlos en un campo de concentración, matarlos a hambre, a los niños, en fin, etc. Lo único que tiene Israel, yo no digo de que con eso Israel se saca de encima el problema palestino, para nada, pero digo puntualmente con Gaza es todo lo contrario a lo que la gente cree. Israel, ya lo dijeron, pero de todas formas, hasta lo dijo el ministro de Economía, ahora Lieberman, yo les quiero construir un puerto artificial para que tengan, puedan entrar comercio, en fin, etc. Lo único que no quiero, y esa es la única condición, que metan armas y metan túneles y se armen, en fin, etcétera, que es lo más lógico. Bueno, no te armes para agredirme y después todo lo demás, pero viví lo mejor posible, no hay ningún problema, fronteras abiertas, vengan, vamos, eso. En esto Israel no tiene ningún problema. Eso inclusive es un concepto de Netanyahu, paz económica. Paz económica. Eskerrik asko, Alberto, eskerrik asko hurbildu zarien guztiei. Y ahora, para seguir un poco la conversación, si queréis, tenemos la oportunidad de tomar fuera de la sala un chacolí para que podáis seguir preguntándole a Alberto. Eskerrik asko. Muchas gracias a usted.